fueron capaces de cancelar una ley eléctrica que nosotros presentamos al Congreso. Se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que las empresas particulares no actuaran como monopolios, porque ustedes deben saber que les daban permiso llamado autoabasto, una empresa que producía acero, podía tener una concesión para producir su energía. Hasta suena lógico. ¿Por qué la tengo que comprar a la Comisión Federal? Yo la produzco. Sí, pero resultó que esa empresa de acero, esa acerera, no existía. O que su consumo era mínimo y todos los excedentes los vendía a particulares, y como al tener esa concesión no pagaba la transmisión de la energía, mantenía un subsidio pagado por todo el pueblo de México, al grado, lo he dicho aquí varias veces, que una familia de clase media paga más proporcionalmente de luz que lo que paga un Oxxo. Por eso pasan ustedes y ven los Oxxos iluminados, porque tienen energía eléctrica subsidiada. Pues tratamos de evitar eso, y 2 ministros de la Corte cancelaron la ley, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo. Gran discurso. Yo agregaría, Pizarello, hermano, ya eres mexicano. Y vamos a iniciar con la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 15 de mayo del año 2024. También un abrazo fuerte a todos los maestros. Gracias, en especial un reconocimiento a los maestros rurales, que son un ejemplo para todo este país. También a los maestros que casi no se mencionan, pero a los maestros de educación especial son unos héroes. Ahora sí, vamos a iniciar, porque ya saben, las mentiras no paran, porque hubo enfrentamientos inventados por latinos y por Joaquín López Dóriga. Estos nunca ocurrieron. Como inventar no empobrece, sino que todo lo contrario, hay comunicadores que buscan exacerbar hechos de violencia que ocurren en México. Estos pueden ser reales o inventados. Mienten para tratar de confundir a sus audiencias y generar un ambiente de incertidumbre, pero pues para suerte del pueblo ya no lo logran. Así vimos cómo el Latinus de Loret de Mola publicó una noticia falsa el pasado 7 de mayo junto con El Universal e Infobae. Según la nota, dice que, de acuerdo a un reporte anónimo, 4 hombres y una mujer, presuntos integrantes de la familia michoacana, habían sido asesinados durante un enfrentamiento en Atzalan, Veracruz, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero resultó falso. Esto no ocurrió. No hubo muertos y tampoco hubo enfrentamiento. Al respecto, la Secretaría de Gobierno de Veracruz desmintió los hechos y señaló que las fotografías difundidas corresponden a sucesos registrados el año pasado, uno en Nuevo León y otro en el Estado de México. Pero no paró ahí, porque el 10 de mayo Joaquín López Dóriga publicó a través de su cuenta de X otra noticia de violencia falsa. Según el periodista de Fórmula, ese día se habría registrado un enfrentamiento armado en Santa Ana, Sonora. Dijo además que, de acuerdo con reportes de un grupo armado, incendió un tráiler en un puente. Según la fuente de los deseos, al parecer. La reportera de Radio Fórmula también difundió esa noticia falsa sin verificar. Esa supuesta noticia resultó ser mentira. No hubo enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en la carretera Santa Ana el viernes 10 de mayo. El gobierno de Sonora aseguró no haber detectado hechos violentos. Comunicó a través de su cuenta de Facebook que pues, se realizó una revisión en la zona y que lo que sí ocurrió fue un accidente de un vehículo de carga registrado en esa carretera y que fue atendido por cuerpos de rescate.
Miren, ya a estas alturas sabemos que así se las gastan con tal de inventar la imagen de un México en llamas. Lo bueno de todo esto es que ya nadie les cree. Pero vamos con la siguiente, porque si creen que esto es una volada, vamos a presentarles otro caso de que todos los días inventan accidentes o incidentes en el metro de la Ciudad de México. Y para eso utilizan cuentas en las redes sociales que también después difunden a través de grupos de WhatsApp. Vamos a ver. A la riada de mentiras que se publican todos los días, hay consistencia en inventar fallas y accidentes en el metro para atacar al gobierno y buscar crear la imagen de caos en este medio de transporte. Ustedes también ya recordarán que esto no es reciente, sino a partir del inicio de, digamos, los que serán nuestros representantes durante la próxima administración, empezaron esta campaña mediática para desacreditar el funcionamiento y la administración del metro de la Ciudad de México. Pero ahora están utilizando una cuenta de X. Vamos a ver, el sitio Metro Viral coloca todos los días noticias falsas sobre el metro. Algunas se viralizan, pero todas son usadas para cuestionar al gobierno de la ciudad. Vamos a presentar 3 mentiras. La primera, el 13 de mayo se publicó, aquí lo vemos, problemas mecánicos de un tren de línea 3, provoca conato de incendio, niños héroes, usuarios tuvieron que ser desalojados, el tren fue sacado de circulación. El metro es un peligro para los capitalinos. Vamos a ver esta frase en todos los tweets. El metro es un peligro para los capitalinos, derivado de la falta de mantenimiento. El humo generado es tóxico para la salud de los usuarios. Pero esto es falso. A través de la misma red social, el Metro de la Ciudad de México dijo haber realizado una revisión en un tren y que no hubo un conato de incendio ni riesgo para los usuarios. Segunda mentira, el 9 de mayo, dijeron, desalojan tren por presencia de humo derivado de un corto, falta de mantenimiento a los trenes, siguen poniendo en peligro la vida de los usuarios. El Metro de la Ciudad de México sigue siendo riesgo para los capitalinos, gracias a la corrupción por parte de autoridades del metro y del gobierno de la Ciudad de México. Esta información es falsa. A través de la misma red social también contestó la administración del Metro de la Ciudad de México y dijo que la circulación se encontraba operando de manera continua en la línea 8, de donde fue el reporte. Se realizó una revisión, pero tampoco hubo cortocircuito ni riesgo para los usuarios. Tercera mentira. El 6 de mayo, la cuenta Metro Viral publicó un video del metro donde se veía humo y gente correr. Este video fue sacado de contexto, no fue actual y el video resultó falso, aunque este circuló mucho. La administración del Metro de la Ciudad de México informó que diariamente el metro traslada a más de 4 millones de usuarios a sus destinos. Todas las actividades se realizan bajo programas de mantenimiento preventivo y correctivo de forma permanente las 24 horas del día, además de los proyectos de modernización del sistema que se llevan a cabo de forma simultánea. La disponibilidad de escaleras eléctricas es del 96%, mientras que el 4% restante se encuentra en proceso de conservación o sustitución. No vamos a pasar aquí el video porque es viejo, pero se ve a la gente correr por las escaleras, lo cual escandalizó a muchos usuarios, sobre todo de la oposición, y este es el reporte del gobierno de la Ciudad de México. Este sitio y otros colocan todos los días noticias falsas sobre el metro. Algunas se viralizan, pero todas son usadas para cuestionar al gobierno de la ciudad y decir que es un lugar inseguro para los usuarios. No lo es. Hemos visto en los últimos días que hay reseñas en las redes sociales de extranjeros que vienen a hacer videoblogs y se expresan bastante bien del gobierno, del metro de la Ciudad de México. Por un lado, dicen que es el mejor que han visitado y por otro lado, se sorprenden de la conectividad que tiene este. No lo van a lograr, no van a lograr desacreditar a uno de los sistemas de transportes más mejores del mundo. Pero vamos con la siguiente. Y este es una actualización de los fraudes que se generan por Internet. Vamos a presentar una actualización de los deepfakes y vamos a explicar qué es el phishing a través de Internet. ¿Y cómo funcionan? Utilizan la imagen del presidente López Obrador y Pemex para estafar por Internet. Así funcionan, les vamos a explicar cómo funcionan las estafas en Internet usando al gobierno de México. Las víctimas ven anuncios a través de Facebook con el rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador o la imagen de Pemex hablando de ganancias potenciales y rendimientos de inversión. Al hacer clic al anuncio, me pueden hacer zoom, por favor, de esta imagen. Al hacer clic a este anuncio, llegan a sitios web apócrifos, en donde utilizan logos de televisoras y medios nacionales, clonando medios como Televisa, Forbes, etcétera. Y hacen mención de Pemex y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el formulario
que se les pide llenar. No lo hagan, es una estafa. Aquí, cuando el usuario se registra, repito, no lo hagan, pero este es un ejemplo, una persona se comunica para asesorarlo, porque como uno mete su nombre, su número de teléfono, hacen contacto y les dicen que para recibir la asesoría y generar los rendimientos, entonces tienen que depositar una cantidad mínima de 3,000 pesos. Pero esto es una estafa. Incluso, me pasan la siguiente, por favor. Utilizan, aquí vemos un video, obviamente no lo vamos a transmitir porque también ha servido que se presentan aquí los videos y con mayor razón los difunden para generar las estafas. Estas fakes de noticieros nacionales y del presidente López Obrador generando videos falsos con inteligencia artificial para engañar a los usuarios. Bueno, ¿qué hacen? Pues utilizan la voz del presidente y modifican la boca para que se haga ver como cierto y los ponen en sitios de internet que parecen reales pero no lo son. Miren, la vocería de la presidencia encontró desde el 14 de septiembre de 2023 en la sección de temas sociales, elecciones o políticas, esta información, hay que decirlo, es pública, todos nosotros podemos buscarla. En la sección, repito, temas sociales, elecciones o política de la biblioteca de anuncios de Meta, se han registrado 327 anuncios que utilizan esa técnica de phishing, que les decía, es hacerse pasar por otra persona y en este caso una institución y capturar los datos personales de los usuarios, es decir, robar datos personales. Existe una gran parte de la inversión que no ha sido contabilizada, ya que solo los que la plataforma consideró como anuncios políticos están en este presupuesto. Es decir, nosotros solamente agarramos la muestra de la sección temas sociales, elecciones o política, pero existen muchísimos más. Recordemos, hay una dentro de la plataforma de Facebook, ahora Meta, existe anuncios y ventas. Aquí también se encuentran este tipo de estafas. Una vez más, hacemos un llamado a todo aquel que esté viendo esta transmisión a no caer en las estafas que se promueven en Internet, específicamente en redes sociales. Ni el presidente López Obrador, ni ninguna institución de la Administración Pública Federal ofrece rendimientos ni este tipo de servicios. Aquí, por último, les vamos a presentar, bueno, aquí están los testigos, algunos testigos de los anuncios pagados, la publicidad pagada para que la gente caiga en este tipo de estafas. No se puede contabilizar la inversión que hacen, pero aquí lo estamos viendo. ¿Me pasan la última, por favor? Vamos a ver una lista, se las vamos a pasar, por supuesto, una lista de las páginas web de estafa, que si nosotros le damos clic a una, aparecen como si fuera un portal informativo. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero esto es básicamente el hallazgo de la vocería. No caigan, por favor, fíjense bien a qué sitios están entrando y sobre todo verifiquen la información. Si les están pidiendo algo a cambio, ya sea del gobierno o de otro tipo de ofreciéndoles algún servicio y que parezca dudoso, hay que verificarlo. Ya casi llegando al final de la sección, vamos a presentar la colaboración con Infodemia, que aborda las mentiras en torno a los apagones de electricidad por 3 días debido a la ola de calor. Hay que decir esto, se incrementó el respaldo para garantizar que ya no haya cortes de energía eléctrica en ningún momento y en ningún lugar del país. Lo que vamos a ver a continuación, una vez más, es un ejemplo de la irresponsabilidad que hay en algunos periodistas y medios de comunicación con sus audiencias que intentan, en vez de informar para que la gente pueda decidir, deciden mentirles para causar miedo. Vamos a ver Infodemia. La generación de noticias falsas se reactivó con mentiras sobre una crisis eléctrica inexistente y emergencia por apagones en todo el país. 1. Falso que las declaratorias de alerta y emergencia del Sistema Interconectado Nacional son causadas por falta de inversión. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica y los apagones consecuentes, claro, revelan, esto lo dicen expertos, un sistema frágil por la falta, no solamente por el calor, sino el calor es lo que expresa la falta de inversión y exceso, dicen algunos, de ideología. Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión. No lo ha hecho. O sea, mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir por parte del gobierno. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que la energía debe ser manejada fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano,
está coincidiendo con una crisis que no vivíamos en mucho tiempo. Una crisis de suministro eléctrico, empieza a ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. En un esfuerzo por continuar los ataques contra la política energética del Gobierno de México, medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales aseguraron falsamente que las declaratorias de alerta y emergencia del Sistema Interconectado Nacional fueron causadas por la falta de inversión. Sin embargo, el Centro Nacional de Control de Energía explicó que el evento del 7 de mayo se trató de una situación atípica por la salida de operación de varias plantas generadoras de electricidad. 2. Falsa alarma por apagones para el 10 de mayo. Medios de comunicación auguraron apagones intensos para el 10 de mayo a nivel nacional. Estas noticias falsas tergiversaron un comunicado del SENACE en el que declaró estado operativo de alerta del Sistema Eléctrico Nacional. Contrario al reporte alarmista de los medios, esta alerta es una medida preventiva que indica posibles riesgos operativos, que tiene como objetivo mantener la estabilidad del sistema y minimizar el impacto en sus componentes ante cualquier disturbio. El SENACE informó que el estado operativo de alerta declarado el 10 de mayo no implicó restricciones en el suministro de energía eléctrica, como erróneamente reportaron algunos medios de comunicación. 3. Falso que la CFE provocará cortes de electricidad para que se caiga el sistema el día de las elecciones. En aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, circula un mensaje falso que asegura que un directivo de la CFE comentó en privado que tienen instrucciones verbales de Manuel Bartlett de iniciar una serie de cortes de electricidad en todo el país porque tienen intenciones de que se les caiga el sistema el día de las elecciones y puedan hacer trampa con los resultados. La Comisión Federal de Electricidad informó el 12 de mayo en un comunicado que actualmente el Sistema Interconectado Nacional funciona de manera normal y no hay ningún riesgo para el suministro de energía eléctrica en todo el país. Además, durante la conferencia matutina del 14 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que no tiene por qué fallar la energía eléctrica el 2 de junio, día de la elección, y leyó un oficio del titular de la CFE, Manuel Bartlett, fechado el 13 de mayo, en el que refiere que el sistema eléctrico funcionó sin interrupción acumulando 4 días consecutivos. Infodemia. A ellas, a ellos, los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación, los intentos por apagar la verdad con noticias falsas se contrarrestan con información. Ya no pegan las mentiras, los ataques digitales, las campañas de desinformación, sus granjas de bots, sus troles. Las mentiras que también dicen los políticos que se definen por su lenguaje de odio e hipocresía, como lo hemos visto tantas veces en esta sección. Afortunadamente, el pueblo despertó y la verdad se abre paso. Muchas gracias, que tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, pero sí, el periódico Reforma, el reportero del Reforma, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, preguntó sobre lo de la pensión de la señora Casá. Y el vocero, pues habló o dijo que era un asunto de México, como es. Sin embargo, es muy importante porque el reportero insistió y para que le contestara, aseguró de que esta organización de la llamada sociedad civil, que se llama Mexicanos, sí, formalmente es Mexicanos contra la Corrupción, pero la verdad, la neta del planeta es que es Mexicanos a favor de la corrupción. Y no estoy levantando un falso testimonio, estoy hablando con la verdad. Este reportero del Reforma aseguró de que tenían que contestar en el gobierno de Estados Unidos porque esta asociación recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es muy buena la revelación
y hasta ahí lo dejamos. Buenos días, Liliana Piña, de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, mi primera pregunta es sobre un grupo bipartidista de legisladores de Texas exigen a la Cámara y senadores retengan fondos para el país hasta que México cumpla con su parte del Trato de Agua de 1944, el cual exige enviar 1.75 millones de acres-pies a Estados Unidos cada 5 años. Tiene México hasta octubre del próximo año para cumplir este requisito, pero le queda más de 1.2 millones de metros cúbicos para entregar, esto según la Comisión Internacional de Límites y Agua. Presidente, México, ¿cómo ve esta postura de los políticos tejanos y cómo ve la temporada de calor en Estados Unidos que se meten ahora con el tema del agua de México? Bueno, se está viendo siempre, se revisa este acuerdo que se firmó en los años 40 del siglo pasado, el manejo de agua en la frontera de Estados Unidos y México, y hay una revisión constante, pero todavía no hay ninguna fecha que se esté cumpliendo para tomar alguna decisión. Nosotros estamos de acuerdo en ese convenio que se suscribió en la época del gobierno de Manuel Ávila Camacho. Estamos de acuerdo que no se modifique y llevamos muy buena relación, pero como hay elecciones y calor, pues salen todos estos temas, ¿no? Poco a poco hay que irlos atendiendo, no hay ningún problema. Ya nuestros paisanos en Texas y los ciudadanos de Texas están muy contentos con la relación que existe actualmente entre Estados Unidos y México, y en especial de Texas con México, independientemente de las autoridades. Es más, debo de reconocer que hasta el gobernador de Texas ha estado moderado, porque antes tenía una política muy agresiva en contra de migrantes y en contra de mexicanos. Llegó a poner unas alambradas con navajas, con púas en el río, y también a echar a andar operativos del lado de Texas para revisar frenos de transportes de carga, y habían grandes colas. Todo eso ya afortunadamente no se está presentando, y yo pienso que es mejor el diálogo y llegar a acuerdos y entender que nos necesitamos mutuamente, porque cuando se lleva a cabo un operativo de ese tipo para la circulación del transporte de carga, pues afecta a empresarios mexicanos, pero también a empresarios tejanos, estadounidenses. Ha habido un cambio, yo lo celebro. Ojalá y esto siga sucediendo, y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Gracias. En el segundo tema, presidente, desde el día de ayer amaneció el Palacio Nacional bardeado por las vallas de La Paz. Esto, preguntarle con qué objetivos se han sido colocadas, si es por las manifestaciones que se esperan por el Día del Maestro, también porque ya están cerca las elecciones, y también por la manifestación que se espera para este próximo domingo. Y también de este tema, durante esos eventos que se esperan en el Zócalo, si se realizará el izamiento de la bandera de aquí del Zócalo. Gracias. Bueno, es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia, y también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión. Son tiempos de sopilotes.
Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia, presencia, paciencia y prudencia, las 3 P, así como también se necesitan las 3 C, cabeza, corazón y carácter. Entonces, por eso es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados. O sea, quienes conocen de cómo ha sido la historia en las luchas en México y en el mundo, saben de cómo hay provocaciones, hay infiltrados, cómo se tocan los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. Hay una canción de Pablo o de Silvio que me gusta mucho por eso, que habla de los extremistas. Entonces, ¿las vallas hasta qué día permanecerán en Palacio? Sí, para que no se haga daño al Palacio. ¿Pero hasta qué día? ¿Pasando las elecciones se tienen pensado retirar o antes? Sí, pasando las elecciones ya no van ustedes a escuchar así a López Dóriga y a Ciro y a Loret, así como los acabamos de ver ahora. ¿Por qué no los pones otra vez en los apagones? O sea, es que eso ya no se va a volver a escuchar. Dentro de 15 días ya. Pero es un ejemplo. O lo de los accidentes en el metro, o bueno, presuntos accidentes en el metro. No nada más de los apagones. Hoy a las 9 de la mañana comenzaron los apagones, dice Falsas se reactivó con mentiras sobre una Nada más los Loret y los famosos. Aquí está que déjame. Miren este es el boletín de la derecha. Pasquín de la derecha. Pero ahí va, empieza. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica. No, falta uno. Es que se dice a las 9 de la mañana. Que ni siquiera empezó a las 9, fue a las 4 de la tarde. Falta de inversión. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica y los apagones consecuentes, claro, revelan, esto lo dicen expertos, un sistema frágil por la falta, no solamente por el calor, sino el calor es lo que expresa la falta de inversión y exceso, dicen algunos, de ideología. Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión. No lo ha hecho. Pues a mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir por la señora no ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que el experto. Energía debe ser manejada. A ver, no, pero regresa. Regrésame al experto, sí. Chumel Torres. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que la energía debe ser manejada realmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano, está coincidiendo con una crisis que no digamos la sensatez, una crisis de suministro eléctrico, de un sabiondo, ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. En un esfuerzo por continuar los ataques contra la política energética. Esto es de veras, lo lamento mucho, no eran así. Muchísimo, como nunca. Y ya lo he explicado varias veces, de 38% de generación de energía que llegó a tener la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era destruir la Comisión Federal de Electricidad, que solo los particulares se encargaran de la generación de la electricidad.
las empresas. Esto comenzó desde Salinas. Esos abogados constitucionalistas, Valadez y todos esos que estaban precisamente con Salinas, no dijeron ni pío cuando se reformó una ley secundaria, y que ojalá y me contesten y me digan que no fue cierto, para permitir que participaran particulares en la generación de energía, cuando estaba prohibido por la Constitución. Cuando una ley secundaria va a estar por encima de un mandato constitucional. Pero entonces se callaban como momias y ahora gritan. Entonces ahí empieza a privatizarse todo el sector eléctrico. Y luego pues ya llevan a cabo las reformas constitucionales, la famosa reforma energética, y van creando estos organismos supuestamente autónomos para que no existan monopolios. Pero todos esos organismos los crearon con dedicatoria. Los monopolios que no querían no eran los privados, sino los públicos. Acabar con la Comisión Federal, acabar con Pemex. ¿Cómo acabaron con los ferrocarriles? ¿Cómo acabaron con Teléfonos de México? ¿Cómo acabaron con los bancos? ¿Cómo acabaron con las minas? Entonces, van avanzando, llevan su plan. Llegamos, porque la gente se da cuenta que ofrecieron que con las privatizaciones iba a bajar el precio de la luz, iba a bajar el precio, en el caso de Pemex, de las gasolinas. Puras mentiras. Al contrario, subieron los precios al consumidor. Entonces sonó la alarma en el 2018 y cambió la política. Pero como dejaron todo un enjambre de leyes para proteger los intereses particulares, pues nos ha costado muchísimo el rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex para garantizar que no aumente el precio de la luz, que no aumente el precio de las gasolinas, que no haya gasolinazos, todo eso que ya se les olvidó, y sobre todo para garantizar el abasto. Fueron capaces de cancelar una ley eléctrica que nosotros presentamos al Congreso. Se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que las empresas particulares no actuaran como monopolios, porque ustedes deben saber que les daban permiso llamado autoabasto, una empresa que producía acero podía tener una concesión para producir su energía. Hasta suena lógico. ¿Por qué la tengo que comprar a la Comisión Federal? Yo la produzco. Sí, pero resultó que esa empresa de acero, esa acerera, no existía. O que su consumo era mínimo y todos los excedentes los vendía a particulares, y como al tener esa concesión
no pagaba la transmisión de la energía, mantenía un subsidio pagado por todo el pueblo de México, al grado, lo he dicho aquí varias veces, que una familia de clase media paga más proporcionalmente de luz que lo que paga un OXXO. Por eso pasan ustedes y ven los OXXOs iluminados, porque tienen energía eléctrica subsidiada. Pues tratamos de evitar eso y 2 ministros de la Corte cancelaron la ley impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo, porque el Poder Judicial está al servicio del Poder Económico. Entonces, haciendo esfuerzos, pasamos del 38 al 50%, compramos 11 plantas, 13, 6,000 millones de dólares para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y estamos construyendo, tenemos más de 20 proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica y dejar a la Comisión Federal con más del 60% de participación en generación de energía eléctrica. Entonces, por eso podemos enfrentar crisis, como lo de las altas temperaturas, o cuando hay frentes fríos, y también cuando tenemos huracanes que afectan todo el servicio de energía eléctrica, lo que pasó en Acapulco, por los trabajadores electricistas, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. En 10 días se restableció todo el servicio. ¿Cómo no voy a defender lo público? Lo otro es apostar a lo lucrativo para dejar al pueblo en estado de indefensión. Dice, la libertad, sí. Sí, la libertad, nada más que a ti te gusta la libertad del zorro en el gallinero. Por eso no quieren que exista el Estado. Todo el mercado. Y ellos son pues sus representantes de ese proyecto, todos los que escuchamos. Y por eso les pagan muy bien. No es que sean así eminencias, ¿no?, del periodismo. No. Es que se imaginan lo que está de por medio. Estamos hablando de los bienes del pueblo de México, los bienes de la nación. ¿Cómo se van a distribuir? ¿Van a seguir destinándose los bienes del pueblo de México, los recursos naturales, las riquezas de la nación, a una minoría? ¿O se distribuyen las riquezas con justicia y el ingreso y el presupuesto? Esos son los 2 proyectos. Ellos quieren que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas. Eso fue el FOBAPROA, convertir las deudas privadas en deuda pública, deuda de todos. Entonces se molestan mucho, pero no podemos nosotros permitir esas cosas. Entonces es responderte, ¿no?, y decir que vamos a continuar con nuestras políticas y no hay mayor problema. Sí
a todos nos consta, hay más calor, hay más demanda de energía, pero están pendientes nuestros técnicos, nuestros trabajadores. Y hago un llamado también a los empresarios de la industria eléctrica, los particulares, para que nos ayuden cuidando que no se paren sus plantas. Nos preguntaba Reina si ahora estamos invirtiendo más, muchísimo más. Es, creo que oportuno que mañana vengan los de la Comisión Federal y que expliquen bien todo el plan. Mañana, jueves, sí, que vengan. Y ayuda mucho. Y el papel del SENACE, de cuando se avisa, ¿no?, de que está creciendo mucho la demanda y puede producirse un accidente mayor si no se administra el que se apaguen durante un tiempo las luces o que no haya electricidad en determinada zona, en tanto pasa la demanda. Todo eso corresponde al SENACE. Entonces, a veces hay avisos, cuidado, porque si no hay control, entonces un accidente puede provocar un apagón generalizado, que no se ha dado afortunadamente. Entonces estamos pendientes y ahora llevamos pues 4 días, ¿no? Sí, sin problema. Y esperemos que así siga sucediendo, pero que vengan mañana los técnicos. O 2 platos.